de los más grandes enigmas en la historia de la humanidad ha sido, sin duda alguna, las desapariciones. No hablo de desapariciones que, intuyendo un poco, sabemos lo que pudo haber pasado con la persona, sino que me refiero a desapariciones que ocurrieron en lugares inimaginables, alejadas de la población, y que por más que pienses lo que pudo haber ocurrido, es imposible que llegues a la respuesta de la incógnita. ¿A dónde fue esa gente? ¿Seguirán con vida? ¿Qué o quién pudo haber hecho desaparecer a una tripulación entera? O más importante aún, ¿qué fue lo último que vieron antes de desaparecer por completo de la faz de la Tierra? A pesar de ser un fenómeno bastante interesante, y bastante temido en su momento, creo que este misterio se ha normalizado demasiado y actualmente pasa desapercibido, pues justo en este momento, cientos de aviones, por no decir miles, vuelan diariamente por el triángulo más temido del siglo XX. Pero a pesar de que haya perdido ese halo de misterio, las historias que llegaron a ocurrir en esa zona son muy interesantes, llegando incluso a involucrar portales dimensionales y extraterrestres en las teorías de las desapariciones. Aunque por sí solas no tengan nada de interesante, las desapariciones modernas en el océano siguen siendo relativamente frecuentes, y todas ellas coinciden en un par de cosas: desaparece para siempre tanto el barco, como los tripulantes. Como si de alguna forma, se hundiera para siempre el capitán con su propia nave, solo para no ser descubiertos por la eternidad. Muchos creen que en estos tiempos modernos, el mar es algo que hemos dominado, y como no pensarlo, si solo al ver estas gigantescas naves nos sentimos capaces de dominar las aguas. Pero no hay que olvidar que los más grandes misterios en la historia de la humanidad están relacionados a lo desconocido, y el mar es lo más desconocido de nuestro planeta. Durante el siglo XVI, la explotación masiva de minas en el Nuevo Mundo permitió a los conquistadores una gran acumulación de piedras y metales preciosos. Sin embargo, muchos barcos que transportaban estas riquezas desaparecieron o fueron destruidos mientras viajaban a través del Océano Atlántico. Muchos galeones eran víctimas del mal clima y otros eran asaltados por piratas que esperaban cerca de las costas europeas a que regresaran los desgastados barcos para llevarse el botín de manera fácil. Este hecho ha motivado a muchos buscadores de tesoros contemporáneos para participar en la búsqueda de las riquezas sumergidas, tanto así que en 1991, Sir Robert Mattar, un buscador de tesoros, encontró un galeón sumergido frente a las costas de Filipinas, cuyo botín se estima en $20.000 millones. ¿Y tú, te atreverías a buscar estas riquezas en las profundidades? En octubre de 1996, la Guardia Costera del muelle de Pierce, en Florida, recibió una señal de auxilio a través de la radio. Se trataba de un yate con 16 personas a bordo, las cuales, según las últimas palabras de uno de ellos, estaban saltando de la nave debido a que ésta estaba a punto de hundirse. De inmediato, la Guardia Costera fue en busca del yate de 65 pies con el nombre de Intrépido, o lo que quedara de él. Los rescatistas dijeron que era imposible entrar al área del hundimiento debido a que el mar era violento y las olas alcanzaban hasta 7 pies de altura. 4 aeronaves buscaron por un área de 6.000 millas sin tener éxito. Ni las 16 personas ni el yate fueron encontrados a pesar de la intensa búsqueda. Si pusiste atención en la historia, recordarás que la zona por donde navegaba este yate antes de hundirse, se trataba nada más y nada menos que en una punta del Triángulo de las Bermudas, más preciso en la punta de Florida. Esta es una de las leyendas más conocidas, pero en caso de que no la sepas, trata sobre un capitán holandés famoso por dos cosas: su gran rabia y la increíble velocidad de su barco, que según muchos, era gracias a un pacto con el diablo. Un día, el barco desaparece con todo y su tripulación para pagar la deuda con el diablo y navegar para siempre el vasto océano sin detenerse. La leyenda tiene unas cuantas variaciones dependiendo de quién la cuenta, pero hay varios testigos, entre ellos el rey Jorge V, que aseguran haber visto este misterioso barco, y no solo eso, sino que algunos de ellos dicen cosas en común. Jorge V la vio a sus 16 años antes de ser rey, describiéndola como una nave con un halo de luz rojizo y siniestro. Los mástiles destacan gracias a esa misteriosa luz fosforescente. Cabe mencionar que el año es 1881, por lo que las luces LED u otro tipo de tecnología actual que te puedas imaginar es imposible e inexistente para la época.
En 1887, fue visto nuevamente por la tripulación de un buque americano que iba desde San Francisco hasta China. Observan un antiguo velero con 3 palos alumbrados por una extraña luz, en este caso, blanca. El buque se le acerca y, en una oscuridad originada por nubes pasando debajo de la luna, el misterioso velero desaparece, con todo y sus velas desplegadas a pesar del fuerte viento que había. En 1939, un velero similar es visto desde tierra firme por cientos de personas que disfrutaban de una playa en África del Sur. El extraño barco cruza a toda velocidad el mar, aunque el viento haya estado calmado en esos momentos, según testigos. En la actualidad, los avistamientos de esta nave han sido nulos y pasa de ser una leyenda a un mito. Pero a pesar de eso, no dejan de ser sorprendentes los relatos de esta misteriosa nave con luces. ¿Será posible que se haya tratado todo el tiempo de otro tipo de nave? En los años 20, existía un reto para el mundo de la aviación. El reto consistía en cruzar de Europa hasta el continente americano en un solo vuelo, sin hacer escalas de ningún tipo. Simplemente un vuelo en solitario donde el valiente piloto que hiciera la gran hazaña de cruzar el océano Atlántico por el cielo, se convertiría en leyenda al ser el primer humano en viajar desde Europa hasta América en un solo viaje aéreo. ¿Qué podría salir mal? Los protagonistas de esta historia son Charles Nangesser y Francisco Coty, ambos pilotos veteranos que juntos cruzarían desde Francia hasta Nueva York en un solo vuelo. La noticia se viraliza a pesar de los pocos medios de comunicación de la época, y el día del gran vuelo, los pilotos ya tienen fans que los esperan en el otro lado del océano. El tan esperado día llega, y antes de dar el gran vuelo por mar, los pilotos debían sobrevolar Irlanda, pero la gente nunca los vio pasar por cielo irlandés, por lo que pensaron que quizá tomaron otra ruta. Pero la tensión se calma cuando, al día siguiente, el lunes 9 de mayo, llegan a Francia las noticias de que la avioneta fue vista en Terranova, una isla cerca de Nueva York, lo que significaría que el gran reto de la aviación había sido superado por estos dos. Los titulares de la prensa, tanto francesa como estadounidense, no hablaban de otra cosa más que del logro de Nangesser y Coty, pero conforme pasaron los días y no llegaban a el área de aterrizaje en Nueva York, se dio por hecho que habían desaparecido. Debido a que el pájaro blanco, como llamaban Nangesser a su pequeño avión, fue visto por última vez sobre Terranova, se cree que pudo haber caído en algún lugar de esta zona, es decir, casi al final de su destino. Muchos piensan que el logo de su avioneta le trajo mala suerte a su viaje. El vuelo 19 era el nombre de un grupo de 6 aviones torpederos de combate, los cuales contaban con la tecnología de navegación más avanzada del momento, pero que a pesar de esto, desaparecieron misteriosamente en la zona que conocemos hoy como el Triángulo de las Bermudas en el año de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Es como si de alguna manera, fuerzas desconocidas intervinieran en momentos en los que la humanidad está en conflicto. Los pequeños aviones despegaron desde la base en Florida, en una misión de rutina. Todo iba normal hasta que el líder del vuelo 19 informó a la torre de control que estaban perdidos y que no podían distinguir la superficie del océano. Imagina que un piloto militar experimentado diga esas palabras. Además de que no podían ubicarse, decía que todo parecía muy extraño, incluso el océano. Pasaron 20 minutos hasta que la torre de control recibió nuevas transmisiones del líder del vuelo 19. No sabemos en qué punto estamos, todo es, no puedo distinguir nada. Puede que estemos a 225 millas al norte de la base, parece que estamos entrando en aguas violentas, estamos completamente perdidos. Esas fueron las últimas palabras y pistas de lo que pudo ocurrir con el vuelo 19, el cual contaba con la tecnología más avanzada para 1945. ¿Quieres saber lo más raro? Desde ese primer caso hasta la actualidad, han desaparecido alrededor de 50 barcos y 20 avionetas dentro de ese misterioso y temido triángulo. También ha habido varios testimonios que reportaron la presencia de extrañas luces tanto submarinas, como flotantes mientras el ambiente se llenaba con una densa neblina y el mar comenzaba a violentarse. Deja tu me gusta si te gustaría ver un iceberg sobre el Triángulo de las Bermudas, porque créeme, todos los misterios que engloba esta temida región dan para un buen iceberg. Esta desaparición ocurre en agosto del año 1915,
más exacto durante la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Dardanelos. Lo magnífico de este relato, que fue rescatado de la memoria de unos veteranos neozelandeses que presenciaron el evento, es que no involucra solo una persona desaparecida, sino que a todo un escuadrón que estaba listo para el combate, formado por 267 hombres, todos desaparecidos en cuestión de horas por una extraña nube. Para resumir y no hacer tan largo esto, solo diré que el escuadrón Norfolk, protagonista de esta historia, fue enviado desde Liverpool hasta la península de Galípoli con un objetivo: asegurar el estrecho de Dardanelos, ya que se trataba de un punto muy importante y estratégico, debido a que conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, lo que proporciona una ruta marítima hacia Rusia. El escuadrón Norfolk no tenía ni 3 días de haber llegado a la península, por lo que algunos miembros aún venían débiles y con mareos originados por el viaje a través del océano. Además de que no tenían suficientes recursos para reponer fuerzas cuando recibieron la orden de atacar Dardanelos. Los defensores turcos atacaban al escuadrón Norfolk, pero a pesar de todo, el escuadrón logró abrirse paso hasta una zona boscosa en la que se adentraron, y luego de eso, nunca más se les volvió a mirar. Era como si ese misterioso bosque se los hubiera tragado. Ninguno de los 267 hombres regresó para contarlo, además de que no se encontraron cadáveres por ningún lado. Una vez terminada la guerra, la reina Alexandra mandó a buscar a los miembros del escuadrón Norfolk entre los prisioneros de Turquía, y sin éxito alguno, el misterio seguía sin ser resuelto. 50 años más tarde, en 1965, un veterano neozelandés dijo un testimonio jamás contado sobre aquel trágico evento. Él asegura, junto a otros 3 veteranos que apoyan su historia, que logró ver lo que en realidad ocurrió con el desaparecido escuadrón. Un cielo casi despejado con solo 6 u 8 nubes pequeñas en forma de pan, flotaban sobre el área del enfrentamiento. De pronto, una nube de color gris claro, igual a las otras, comenzó a descender más de lo normal. El testigo recuerda la nube tan densa, que era como si fuese totalmente sólida. Luego de 1 hora más o menos, la nube se elevó lentamente hasta unirse con las demás nubes y se alejaron poco a poco como cualquier nube normal. Cuando la bruma desapareció y los testigos pudieron observar el bosque, que estaba a un par de kilómetros de ellos, no había rastro alguno del escuadrón Norfolk, era como si esa nube los hubiera transportado a otro lugar. De cualquier forma, los expertos encuentran varias inconsistencias en este increíble testimonio, pero lo que sigue siendo un misterio, es el paradero de los 267 soldados desaparecidos en cuestión de horas, sin rastro ni pistas de su posible desenlace. Un barco llamado Dei Grazies se encuentra a 600 millas de costas portuguesas. La fecha, 5 de diciembre del año 1872. Todo marchaba como un día cualquiera, hasta que de pronto, la tripulación logra ver a lo lejos a un enorme navío navegando en zigzag y con la mayoría de las velas desplegadas. Al no responder las señales, el capitán del Dei Grazies, Morehouse, decide alcanzar al Mari Celeste, nombre del barco misterioso. Cuando por fin logran emparejarlo, se percatan de que no hay tripulantes en la superficie del barco, por lo que, con temor a que sea una trampa, el capitán Morehouse envía a 3 de sus hombres al misterioso y solitario navío. Para sorpresa de todos, no encuentran a ningún tripulante en el Mari Celeste, tampoco están los botes salvavidas. Era como si de alguna manera, los tripulantes del Mari Celeste hubieran huido de su barco en perfecto estado usando los pequeños botes salvavidas. Todo conocedor sabe que si cambias tu gran barco por un pequeño bote salvavidas en el medio del mar, es una muerte segura, por lo que no tiene ningún sentido que esa haya sido la última orden de la tripulación del Mari Celeste. ¿Quieres saber lo más raro de todo esto? En la bodega del solitario barco descubren 1.700 toneles de alcohol y alimento para, al menos, 6 meses. Lo único que hacía falta eran unas cuantas herramientas de navegación, que los tripulantes del Mari Celeste pudieron haberse llevado para usarlas en los botes salvavidas. Pero aún así, esto no nos responde la pregunta. ¿Por qué cambiar tu enorme y en buen estado barco, por unos pequeños botes salvavidas? ¿Qué vio la tripulación del Mari Celeste antes de abandonar su propia nave? Cabe mencionar que el misterioso barco tuvo un total de 17 dueños, de los cuales un gran número de ellos murió mientras pilotaban este misterioso y, considerado por muchos, maldito barco. Estas fueron algunas de las desapariciones más interesantes que involucran al océano. Hay un centenar más que no agregué al iceberg debido a que ninguna de ellas aportaba nada interesante o cuestionable.
Espero que te haya parecido interesante esta investigación y que te suscribas a este canal, ya que se vienen icebergs que te dejarán pensando más de lo que deberías.